puesto en su fiesta de cumpleaños. Había sido idea mía desde el principio. Cada detalle, cada euro gastado, cada noche en vela planificando. Quería que todo fuera perfecto para ella, mi esposa Elena, la mujer que había sido el centro de mi universo. El lugar era una espectacular azotea en pleno centro de Madrid, con vistas panorámicas a la Gran Vía. El paisaje nocturno desde allí te dejaba sin aliento. Encargué su tarta favorita, una obra de arte de 5 pisos que combinaba chocolate y vainilla. Incluso había una torre de copas de cava, como las que se ven en las películas, apiladas para que brillaran como joyas bajo las luces parpadeantes. Pagué un extra por esa iluminación. Fui tan lejos como para hacer traer orquídeas exóticas y extravagantes desde la otra punta del mundo, porque una vez me dijo que eran las flores de sus sueños. Costó una fortuna, pero no me importó. Era su noche, y yo quería que se sintiera como la reina del mundo. Allí estaba yo, con mi mejor traje, observándola reír y mezclarse entre los más de 60 invitados, amigos, familia, gente que conocíamos desde hacía años. Estaba agotado, pero orgulloso. Se veía deslumbrante con el vestido que habíamos elegido juntos meses atrás, su cabello brillando bajo las luces. Esto es, pensé, de esto se trata el matrimonio, de hacerla feliz. Entonces tomó el micrófono. Esperaba unas palabras dulces, quizás un agradecimiento por haber organizado todo aquello. En cambio, levantó su copa y empezó a hablar del señor Garrido, un director de su empresa. Mi faro dijo, su voz resonando clara y fuerte por encima del murmullo de la multitud. La persona que ha estado a mi lado en los momentos más difíciles. Me quedé helado. La sonrisa se me congeló en la cara. Garrido, un colega de su trabajo. Lo había mencionado un par de veces, siempre de pasada, así que nunca le di importancia. Sentí un nudo en el estómago, pero me dije a mí mismo que respirara, que esperara. Quizás yo era el siguiente. No lo fui. En su lugar se giró hacia mí con una sonrisa traviesa, como si estuviera a punto de contar el mejor chiste del mundo. Me tendió una pequeña y ligera bolsa de regalo. Esto es para ti, cariño. La gente se rió, pensando que era un gesto adorable. Abrí la bolsa esperando algo típico, como un reloj o una corbata. Pero no. Dentro había una camiseta negra de una marca de lujo, perfectamente doblada. La saqué y la sostuve en alto. Y allí, en letras blancas y llamativas, ponía «Divorcio». La multitud enmudeció. Luego, algunos soltaron risas nerviosas e incómodas. Ella sonreía de oreja a oreja, como si acabara de ganar un premio a la mejor comedia del mundo. Mis manos temblaban mientras miraba fijamente esa palabra. 4 años de matrimonio. Todos los sacrificios. Todas las noches en vela que pasé pagando facturas o planeando fiestas como esta. Y ella pensaba que esto era vanguardista, divertido. Sentí que la garganta me ardía. Podía sentir todas las miradas sobre mí, esperando mi reacción. Podría haber gritado, podría haberle tirado la camiseta a la cara y haberme largado de allí. Pero no lo hice. Dejé la bolsa sobre una mesa. Metí la mano en el bolsillo y saqué su verdadero regalo de cumpleaños. Una pulsera de Cartier que había comprado para ella. Una pieza de oro, elegante y cara. Había estado ahorrando durante meses, sabiendo que le encantaría. La coloqué sobre la mesa junto a la tarta, a la vista de todos. Sin una palabra, sin un escándalo, simplemente me di la vuelta y empecé a caminar. Al salir, el aire frío y cortante de la noche madrileña me golpeó en la cara, pero no me detuve. Oía a mis espaldas como el murmullo, el tintineo de las copas y el ruido confuso se iban apagando. Seguí caminando. El eco de mis zapatos sobre el pavimento, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romperme las costillas. No sabía a dónde iba todavía, pero una cosa era segura, no iba a volver a entrar allí, ni por ella, ni por nadie. Esa camiseta no era una broma, era una declaración, y yo no iba a quedarme para hacer el remate del chiste. Al salir de aquella fiesta en la azotea, el aire de la noche me golpeó con fuerza, y mi corbata se aflojó con el viento. No había dado ni 10 pasos cuando me detuve, apretando los puños. Había dejado la pulsera sobre la mesa, su regalo de cumpleaños, el que había pasado meses eligiendo, el que me había imaginado que llevaría con esa sonrisa radiante que solía dedicarme. Estaba allí, abandonado, como un trofeo para su pequeño espectáculo. Y la camiseta, divorcio. Esas letras blancas parpadeaban en mi mente, como si me estuvieran taladrando el cráneo. No podía dejarlo así. No podía permitir que ella tuviera la última palabra después de humillarme frente a todos nuestros conocidos. Así que me di la vuelta. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesarlo, llevándome de nuevo a través de las puertas de cristal.
Pasé de largo al aparcacoches, que parecía confundido, y estaba a punto de pedirme las llaves. El ruido de la fiesta me golpeó de nuevo. Risas, el tintineo de copas, una canción animada que seguramente ella había puesto en la lista de reproducción. No miré a nadie, ni a sus amigos, ni a los míos, ni a los camareros que se movían entre la gente con bandejas de cava. Fui directo a esa mesa, la mesa con la tarta, las flores y la pulsera brillando bajo las luces. Ella seguía charlando en la parte delantera con el tal Garrido, de espaldas a mí. Probablemente pensó que me había ido con el rabo entre las piernas, como un perro herido. Cogí la pulsera. El metal frío se deslizó en mi palma y la guardé de nuevo en mi bolsillo. Nadie dijo una palabra. Algunos abrieron los ojos como platos y giraron la cabeza, pero nadie me detuvo. ¿Estaban demasiado sorprendidos? ¿O simplemente no les importaba? Fuera como fuera, yo había terminado. Salí de nuevo, esta vez para siempre. El aparcacoches ya tenía mi coche listo. Una berlina negra que había comprado hacía 2 años. Una de las pocas cosas en las que me mantuve firme cuando ella insistió en que compráramos ese caro SUV. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta de un portazo y me quedé un momento mirando el salpicadero. Mi móvil vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. El motor cobró vida silenciosamente y me incorporé al tráfico. Las luces de la ciudad se difuminaban sin sentido. 5 minutos después empezó la primera llamada. Su nombre, Elena, iluminó la pantalla del móvil en el asiento del copiloto. No contesté. Sonó, se cortó y volvió a empezar. Una y otra vez. Para cuando llegué a la autopista, era incesante. Las notificaciones de llamadas perdidas se acumulaban. Eché un vistazo, lo justo para ver cómo subía el número. 10, 20, 50. Seguí conduciendo. La carretera oscura y vacía se extendía ante mí. Agarraba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Qué quería? ¿Disculparse? ¿Regodearse más? ¿Explicarme por qué pensaba que era aceptable darme esa camiseta delante de todo el mundo? Ya no importaba. El teléfono seguía sonando, implacable, como si pensara que podía agotarme si seguía intentándolo. Aparqué en mi plaza de siempre, en el garaje de nuestro apartamento, no, mi apartamento ahora, y miré la pantalla. 157 llamadas perdidas. Todas de ella. Apagué el teléfono. El silencio me envolvió como una ola. Me quedé sentado en la oscuridad escuchando el tic-tac del motor mientras se enfriaba. Y algo hizo clic dentro de mí. No era solo la fiesta. No era solo haberme marchado. Era la camiseta, las llamadas, el hecho de que le diera las gracias al director Garrido en lugar de a mí. Era el final de nosotros. El final de 4 años en los que la puse a ella primero, en los que me desviví pensando que si me esforzaba un poco más, ella me vería de la misma manera que yo la veía a ella. ¿Y para qué? ¿Para hacer el hazmerreír de su gran noche? Agarré mis llaves y salí. El aire frío me golpeó de nuevo. El edificio de apartamentos se alzaba silencioso y familiar, pero ya no se sentía como un hogar. Se sentía como una cáscara vacía, como una ropa que se me había quedado pequeña sin que me diera cuenta. No sabía qué iba a hacer a continuación, a dónde iría o qué pasaría, pero sabía una cosa. No iba a contestar a esas llamadas, ni esa noche, ni nunca. No solo había abandonado la fiesta, había abandonado el matrimonio. Podía seguir llamando todo lo que quisiera. Yo ya me había ido. A la mañana siguiente, me desperté en un sofá destartalado en el piso de mi amigo Marcos, el tipo de lugar que huele vagamente a café viejo y a polvo. Mi chaqueta del traje estaba arrugada en el suelo, y la corbata colgaba de una silla como una serpiente muerta. Después de salir de la fiesta anoche, conduje directamente a su casa. Mi teléfono seguía apagado, esas 157 llamadas perdidas atrapadas en la oscuridad. Marcos no hizo muchas preguntas cuando aparecí. Simplemente me abrió la puerta, me dio una cerveza y me dejó dormir. Ahora, la luz del sol se colaba por las rendijas de las persianas, dibujando franjas en la pared desnuda. Me quedé mirando el techo, tratando de entender qué demonios le había pasado a mi vida. Marcos entró, con el pelo revuelto, sosteniendo 2 tazas de café. Dejó una en la mesita a mi lado, el vapor subiendo perezosamente. De algo así no se vuelve, dijo, mientras se dejaba caer en un sillón que crujía. Su voz era grave y segura, como la de alguien que ya lo ha pensado todo. No respondí de inmediato. Solo cogí el café, sintiendo el calor a través de la taza en mis dedos, asimilando sus palabras. Tenía razón. Lo supe en el momento en que ella me entregó esa camiseta de divorcio. No era solo un regalo. Pero no era solo la camiseta. Eran todas las pequeñas cosas que la precedieron, todos los trozos que había ignorado porque la amaba, porque pensaba que así era el matrimonio. Bebí un sorbo del café, amargo y fuerte,
y todo empezó a reproducirse en mi mente. La vez que me pidió que nos mudáramos de Barcelona a Madrid por su trabajo, prometiendo que valdría la pena. Dejé un buen puesto, empaquetamos nuestras vidas y la seguí. Las veces que rechacé ascensos porque significaban menos tiempo en casa y sabía que a ella no le gustaría. Somos un equipo, decía, y yo asentía, pensando que tenía razón. Las vacaciones, también. Yo me saltaba las mías, trabajando horas extra para que ella pudiera volar a conferencias, para que pudiera construir su carrera. Nunca me quejé. Pensé que mi papel era ser el pilar sólido mientras ella brillaba. Y vaya si brillaba. La gente adoraba su encanto, su risa, la forma en que iluminaba una habitación. Yo también amaba eso de ella. Pero anoche, bajo esas luces parpadeantes que yo había apagado, ella brillaba para otro. El director Garrido, su faro. No yo. Dejé la taza, mis manos todavía temblorosas por la noche anterior, y miré a Marcos. Le di todo, dije, mi voz ronca por el sueño. Él asintió, reclinándose en su silla. Sí, tío. Y ella te dio una camiseta. Sus palabras dolieron, pero eran la verdad. Volví a pensar en la fiesta. 60 personas. Todas viendo cómo brindaba por Garrido, todas viendo cómo me entregaba esa bolsa. ¿Qué pensarían? ¿Se reían porque estaban de acuerdo con ella? ¿Sentían lástima por mí? ¿O simplemente no les importaba? Había pasado tanto tiempo tratando de hacerla feliz, de mantener nuestra relación a flote. Y en una noche, ella me había convertido en un chiste. El piso se sentía más pequeño, como si las paredes se estuvieran cerrando. Me levanté y fui a la ventana. Afuera, la ciudad estaba despertando. Los coches tocaban el claxon. La gente se apresuraba a ir al trabajo. Mi vida solía sentirse así, ocupada, con un propósito, en movimiento. Ahora solo era yo, de pie con una taza de café y un ego herido. Marcos bebió su café, observándome. No me presionó para que hablara, no lo necesitaba. Éramos amigos desde la universidad, me conocía mejor que la mayoría. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente, rompiendo el silencio. No tenía una respuesta todavía. Pero mientras miraba el horizonte de la ciudad, algo cambió. Ya no era el tipo que esperaba. Ya no era el hombre que asentía y sonreía mientras ella tomaba las decisiones. Ese hombre se fue anoche. La pulsera seguía en mi bolsillo. Podía sentir su peso contra mi pierna, un recordatorio de lo que había recuperado. Quizás Marcos tenía razón, de algo así no se vuelve, pero quizás no era necesario. Quizás solo había que seguir caminando, descubrir quién era yo sin el peso del foco de otra persona. Me giré hacia él con la mandíbula apretada. Estoy harto de que me usen y me tiren, dije. Él levantó su taza. Bien. Ya era hora. Durante los 2 días siguientes a la fiesta, no encendí el teléfono. Las 157 llamadas perdidas seguían ahí, esperando, pero yo no estaba listo para enfrentarme a ellas, ni a ella. Me quedé en casa de Marcos, durmiendo en ese sofá quejumbroso, y despertándome con el gorgoteo de la cafetera en su cocina. Era tranquilo, sencillo, y por primera vez en años no sentía que tuviera que estar en algún sitio o hacer algo por alguien. Pero no podía esconderme para siempre. Tenía una vida que ordenar y un matrimonio que terminar. No tenía intención de prolongar el desastre público en el que ya se había convertido. Así que hice una llamada. No a ella, sino a una abogada, Isabel Vega, de la que había oído hablar a través de un colega del trabajo. Era conocida por ser aguda, implacable y por no andarse con rodeos. Nos reunimos en su despacho del Paseo de la Castellana, un espacio pequeño con una gran ventana y montones de archivos en cada superficie. No sonrió mucho. Simplemente me dio la mano y fue directa al grano. ¿Cuál es su objetivo?, preguntó, con el bolígrafo suspendido sobre un bloc de notas. Me recliné en la silla. La pulsera en mi bolsillo se sentía como una piedra. Quiero salir de esto, de forma limpia y silenciosa, sin dramas. Ella asintió, como si hubiera oído eso 100 veces. Bien. No hago divorcios escandalosos. Son una pérdida de tiempo. Ya me gustaba. Le conté todo. La fiesta, la camiseta, el señor Garrido. No se inmutó. Solo tomó notas furiosamente, haciendo preguntas. ¿Cuánto tiempo llevábamos casados? ¿Qué teníamos? ¿Quién había pagado qué? Le dije que la mayoría de los gastos corrían de mi cuenta, el apartamento, el coche, incluso la propia fiesta. Isabel enarcó una ceja pero no dijo nada. Al final de la hora tenía un plan. Presentaremos la demanda discretamente, sin espectáculos públicos. Lo que es tuyo te lo quedas. Lo que es suyo se lo queda. Si ella se opone, nos ocuparemos entonces. Confié en ella.
Tenía ese aire de haber visto tantos matrimonios desmoronarse que ya no le importaba el teatro. Para ella era un negocio. Para mí, era supervivencia. Salí de su despacho sintiéndome más ligero, como si le hubiera entregado un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Esa noche, volví al apartamento. Nuestro apartamento, aunque ya no se sentía así, ella no estaba. Probablemente con su hermana o una amiga, lamiéndose las heridas después de que yo no respondiera a sus llamadas. No me importaba dónde estuviera, solo quería recuperar mi espacio. Al día siguiente fui a trabajar. Me había tomado el día libre después de la fiesta, pero ahora estaba listo para sumergirme en el trabajo. Mi puesto, jefe de proyectos en una empresa de TI, no era glamuroso, pero era bueno en ello. Entré en la oficina, pasé junto a los cubículos y la máquina de café, y me senté en mi sitio. Mi bandeja de entrada era un caos, pero no me importó. Empecé a clasificar correos, marcar los urgentes y programar reuniones. Se sentía bien concentrarse en algo que podía controlar. Hacia el mediodía, mi jefe, el señor Morales, pasó por mi mesa. Era un hombre corpulento con una voz estentórea que siempre llevaba corbatas que no combinaban con sus camisas. «Has vuelto», dijo, apoyándose en mi escritorio. «He oído que tuviste un fin de semana complicado». Me encogí de hombros. Algo así. No insistió. En su lugar golpeó una carpeta que llevaba. «Tengo un cliente nuevo, uno difícil. ¿Te interesa?» Levanté la vista hacia él. Normalmente, habría dudado. Un cliente grande significaba más horas, y Elena siempre odiaba que trabajara hasta tarde, pero Elena ya no estaba aquí. Sí, dije. Me encargo yo. Morales sonrió de oreja a oreja. Eso es lo que quería oír. El resto del día pasó volando. Me sumergí en el proyecto, una startup que necesitaba una revisión completa de su sistema. Me perdí en los detalles, hojas de cálculo, cronogramas, presupuestos. Era desordenado, complejo y exactamente lo que necesitaba. Cuando salí de la oficina, ya había anochecido y tenía la cabeza despejada. No había respondido a sus mensajes en todo el día. Después de que las llamadas cesaran, empezaron los mensajes, cortos al principio. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Luego se hicieron más largos y divagantes, explicando que no era su intención, que solo era una broma. No respondí. Para el viernes, la abogada Vega tenía los papeles listos. Los firmé en su despacho. Mi mano no tembló al sostener el bolígrafo. No se trataba de venganza, ni siquiera se trataba de ella. Se trataba de mí, de recuperar la vida que había dejado en suspenso. Esa tarde, Morales me llamó a su despacho. «Lo estás haciendo muy bien últimamente», dijo. «Sigue así, y podríamos estar hablando de un ascenso». Asentí, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. Por primera vez en años, sentía que estaba avanzando. No por ella, ni por nosotros. Por mí, empecé a correr. Todas las mañanas, antes de que saliera el sol, cuando la ciudad aún estaba medio dormida y las calles eran mías. No fue algo planeado. Simplemente me desperté un día en casa de Marcos, con la cabeza llena de pensamientos, y decidí que necesitaba moverme. Me puse unas zapatillas viejas, una camiseta y unos pantalones cortos que no había usado en años, y salí a la calle. El primer 1,5 kilómetros fue un infierno. Me ardían los pulmones, las piernas me pesaban como plomo, pensé en darme la vuelta, pero no lo hice. Seguí corriendo. Un paso, luego otro. El aire frío me golpeaba la cara. Cuando volví a casa de Marcos, el sudor me corría por el cuello, y el pecho me subía y bajaba como si hubiera estado en una batalla. Dolía, pero me sentía bien, como si estuviera despojándome de partes del hombre que había sido. Había pasado demasiado tiempo quieto, esperando que ella me notara, que me necesitara. Había olvidado lo que era exigirme a mí mismo. Después de eso, se convirtió en una rutina. Despertador a las 5, en la calle a las 5:15, corriendo en la oscuridad hasta que el cielo empezaba a volverse gris sobre el Parque del Retiro. A medida que los kilómetros aumentaban, me deshacía del peso de todo. La fiesta, la camiseta, los años diciendo sí cuando debería haber dicho no. Dejé la casa de Marcos y me mudé de nuevo a mi apartamento, esta vez de forma definitiva. Ella seguía sin estar, y no pregunté a dónde había ido. Para entonces la abogada Vega ya le había entregado los papeles del divorcio. Probablemente se había escondido en algún sitio, planeando su siguiente movimiento. No importaba. Empecé a cambiar las cosas. Tiré los cojines que ella había elegido y que siempre había odiado, reemplazándolos por mantas sencillas de color gris. Reorganicé los muebles, convirtiendo el salón en un espacio que se sentía mío. Pero no se trataba solo del espacio. Se trataba de mí. Creé un rincón para mí en una parte del salón, con un pequeño escritorio, una lámpara y una pila de cuadernos.
Empecé a escribir cosas, ideas, planes, cosas que siempre había querido hacer pero para las que nunca tuve tiempo o valor. Luego vino el tablero de inspiración. Fijé con chinchetas en la pared fotos de lugares que quería ver, proyectos que quería emprender. No estaba simplemente redecorando una habitación, me estaba reconstruyendo a mí mismo. El trabajo se volvió más intenso, pero me encantaba. El cliente que me dio Morales era una pesadilla exigente, siempre cambiando de opinión, pero lo manejé. Las noches en la oficina daban paso a las mañanas corriendo, que a su vez daban paso a un café y de vuelta al escritorio. Estaba cansado, pero era un buen tipo de cansancio. El tipo que sientes cuando estás construyendo algo para ti mismo. Un día, recibí una llamada de un chico llamado Pablo que había conocido en un evento de networking un año antes. Tendría unos 25 años, con grandes ideas pero sin saber cómo llevarlas a cabo. Estamos montando una startup, dijo, su voz rápida y emocionada. Mi amigo Hugo y yo. Necesitamos ayuda. Me reuní con ellos en una tasca de barrio, el tipo de lugar con mesas pegajosas, y una dueña a la que todos llamaban por su nombre de pila. Pablo tenía el pelo revuelto y un portátil cubierto de pegatinas. Hugo era más tranquilo, garabateando números en una servilleta. Me explicaron su idea. Una aplicación de reparto para pequeños comercios locales, algo auténtico y cercano. Era una idea en bruto, pero tenía potencial. No soy un experto en tecnología, dije, pero puedo ayudaros a organizaros, a trazar un plan. Sonrieron como si les hubiera ofrecido 1.000.000 de euros. Empecé a reunirme con ellos una vez por semana, revisando presupuestos, cronogramas, guiándolos a través del caótico proceso. No me pagaban, pero no me importaba. Se sentía bien ayudar, crear algo de la nada. Una noche, después de una larga sesión con ellos, me senté en mi escritorio en el apartamento, mirando mi tablero de inspiración. Había una foto de una playa en Tailandia, rascacielos de Nueva York, un boceto de una casa que siempre quise tener. Cogí una chincheta y añadí algo nuevo. Invertir en Pablo y Hugo. No se trataba solo del dinero. Quería ser parte de su sueño, verlo crecer. Correr me mantenía cuerdo. Cada mañana me esforzaba un poco más. Iba un poco más lejos. Mi cuerpo cambió. Mis hombros se ensancharon. Mis piernas se fortalecieron. Pero era más que eso. Ya no me sentía como el hombre que sostenía esa camiseta de divorcio. Había dejado de esperar que ella llamara, se disculpara, lo arreglara. Ella ya no importaba. El apartamento, que había sido un campo de batalla, ahora se estaba llenando de planes, de ideas, de la vida que yo estaba construyendo. Esa noche recuperé la pulsera, pero ahora estaba recuperando todo lo demás. Y la sensación era increíble. Una tarde, sentado en mi oficina con el sol entrando a través de las persianas, recibí un mensaje de un viejo conocido, David. No era un gran amigo de ella, pero se movía en los mismos círculos. Así que supuse que habría oído algo. ¿Estás bien, tío? He oído que a ella no le va muy bien últimamente. No respondí de inmediato. Me recliné en mi silla, dejando que el murmullo de la oficina me envolviera, teléfonos sonando, teclados tecleando, y pensé, no le va muy bien. Bien, no le deseaba ningún mal, pero tampoco iba a llorar por ella. Había pasado los últimos meses volcándome en mi propia vida, el trabajo, correr, la startup de Pablo y Hugo, y me sentía más fuerte que nunca en años. Si ella estaba tropezando, era por su propia culpa. Una hora después, David volvió a escribir. El director Garrido ha dimitido. Dicen que hay un lío tremendo en su empresa. Eso captó mi atención. El director Garrido. Su faro. El hombre por el que brindó mientras yo estaba allí como un idiota con esa camiseta. Había dimitido. No sabía los detalles, David tampoco. Solo que había sido repentino. Pero podía imaginármelo. Ella se había apoyado en él. Había construido su imagen en torno a él, y ahora él se había ido. No sonreí, pero tampoco me sentí mal. Volví a mis hojas de cálculo. Los números se desenfocaron por un momento y luego volvieron a enfocarse. El trabajo era mi ancla ahora. Morales me había asignado 2 proyectos más grandes, y la palabra ascenso seguía flotando en el aire. Me quedé hasta tarde esa noche, la oficina vacía, solo yo y el brillo de la pantalla de mi ordenador. Me gustaba el silencio. Me daba espacio para pensar. Al día siguiente, otra amiga, Laura, me llamó. Ella era más cercana a Elena, uno de los pocos contactos mutuos que no había cortado. Empezó un podcast, ¿sabes? La voz de Laura era vacilante, como si no estuviera segura de si yo querría saberlo. Fue un desastre total. La gente la criticó muchísimo. Estaba conduciendo a casa, con el altavoz puesto. Las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad. Exactamente. Laura continuó. Ha vuelto a publicar mucho en redes sociales tratando de recuperar seguidores. Pero no le está funcionando.
La gente sigue sacando el tema de la fiesta. Agarré el volante con un poco más de fuerza. La fiesta. La maldita camiseta. No dije mucho más. Dejé que Laura terminara. Gracias por la información, dije. Y colgué. No necesitaba oír más. Se estaba desmoronando pieza por pieza. Y no me sorprendía. Ella siempre había sido buena brillando cuando las cosas eran fáciles, cuando tenía a alguien más a mí, a Garrido, a quien fuera para sostenerla. Ahora que los pilares habían desaparecido, no sabía cómo mantenerse en pie. Mientras tanto, mi vida despegaba. Una semana después, Morales me llamó a su despacho. Dejó caer una carpeta sobre su escritorio. Vas a dar una charla en un seminario de negocios local el mes que viene. Te han pedido específicamente a ti. Parpadee. ¿A mí? Él se rió, con su habitual estruendo. Sí, a ti. Últimamente estás que te sales. La gente se está dando cuenta. Salí de su despacho sintiéndome 2 metros más alto. El seminario no era gran cosa, pero era mío, algo que me había ganado. Y entonces llegó la gran oportunidad. Un correo electrónico de un hombre que había conocido en una conferencia años atrás, un tipo académico de prestigio. Estamos organizando un congreso de servicios empresariales en Dubái, decía. Nos gustaría invitarle como ponente principal. Su nombre ha estado sonando mucho últimamente. Dubái. Me quedé mirando la pantalla, saboreando las palabras. Había pasado de ser el tipo que pagaba la fiesta de su esposa a ser el tipo invitado al otro lado del mundo. Acepté, por supuesto. Esa noche, me reuní con Pablo y Hugo de nuevo en la tasca. Su aplicación avanzaba, lenta y con problemas, pero avanzaba. E invertí parte de mis ahorros. Eres nuestra arma secreta, tío, dijo Pablo, sonriendo por encima de un plato de patatas bravas. Hugo estaba callado, pero asintió con una emoción similar. Me sentí útil, necesario, de una manera que nunca me había sentido con ella. De vuelta en el apartamento, añadí Dubái a mi tablero de inspiración, justo al lado de Tailandia y el boceto de la casa. Correr me mantenía estable. Cada mañana mis pies golpeaban el asfalto, mi aliento se convertía en vaho en el aire frío. Ahora podía correr 10 kilómetros. Mi cuerpo estaba más definido, mi mente más aguda. Ella se estaba desvaneciendo su trabajo, su podcast, su influencia online, y yo estaba ascendiendo el seminario, las charlas, la startup. El mundo que una vez giró a su alrededor, ahora giraba hacia mí. Y no miraba atrás. No la odiaba. Ni siquiera pensaba mucho en ella. Pero saber que ella estaba luchando mientras yo prosperaba, se sentía como justicia. El tipo de justicia silenciosa y limpia por la que no tienes que luchar. Una tarde, estaba en mi apartamento ordenando papeles viejos, la lámpara proyectando un cálido resplandor sobre mi escritorio, cuando lo encontré. Un sobre metido entre una pila de declaraciones de impuestos y recibos varios. No era de la abogada Vega ni de ninguna fuente oficial. En el anverso, mi nombre estaba escrito con su caligrafía familiar y redondeada. Me quedé helado por un momento, mis dedos flotando sobre él. Hacía semanas que no sabía nada de ella, desde que los mensajes de texto cesaron y firmamos los papeles del divorcio. Una parte de mí quería tirar el sobre a la basura sin abrirlo, pero la curiosidad me pudo. Lo abrí. El papel era grueso y pesado. 4 páginas de su letra me devolvieron la mirada. Me senté en mi silla, que crujió bajo mi peso, y empecé a leer. No era mi intención, empezaba. Había presionado tanto el bolígrafo contra el papel que casi podía sentir la presión. La camiseta se suponía que era una broma. Una broma estúpida. Nunca pensé que te irías. Me detuve ahí apretando la mandíbula. ¿Una broma? Todavía lo llamaba así. Con 60 personas mirando, con Garrido sonriendo a su lado, conmigo sosteniendo esa camiseta de divorcio como un accesorio en su comedia. Seguí leyendo. Llenó las páginas con disculpas, excusas y recuerdos. ¿Recuerdas ese viaje a la Costa Brava hace 2 años? Escribió. Me torcí el tobillo y me llevaste en brazos por toda la arena. Éramos felices entonces. Sí, éramos felices. Recordaba ese día. Quemados por el sol. Ella agarrada a mi espalda mientras las olas rompían a nuestro alrededor. Pero eso fue antes de la mudanza, antes de los sacrificios, antes de la lenta deriva en la que me convertí en el tipo que pagaba las facturas, mientras ella perseguía su momento de gloria. Continuó, su tono cambiando a algo más suave. Te echo de menos. No me di cuenta de cuánto te necesitaba hasta que te fuiste. Dejé la carta y me quedé mirando la pared. ¿Me necesitaba? Me necesitaba para planificar las fiestas, para financiar sus sueños, para estar a su lado mientras le daba las gracias a Garrido. Pero a mí, al verdadero yo, no al marido que decía sí a todo, no me había necesitado en mucho tiempo. Volví a coger la carta, pasando a la última página. Lo siento.
escribió, una y otra vez, como un mantra. La he cagado. Quiero arreglarlo, arreglarlo. Casi me reí. ¿Arreglar qué? El matrimonio había terminado. Los papeles estaban firmados, el apartamento dividido, sus cosas se habían ido. Me había entregado esa camiseta y había esperado que yo me encogiera de hombros y volviera a mi papel. Leí la carta una vez más, de principio a fin. Luego la doblé cuidadosamente por la mitad. No la rompí ni la quemé, como en una escena dramática de película. Simplemente abrí el cajón de mi escritorio, el que contenía mi certificado de nacimiento, mi pasaporte y algunas fotos antiguas, y la deslicé dentro. No era basura, exactamente. Era un registro, una prueba de quién había sido yo, de quién había sido ella y de lo que habíamos perdido. Pero no cambiaba nada. No iba a responder, no iba a llamarla. Había esperado años a que ella me viera, a que dijera estas cosas, y ahora que lo hacía, no significaba nada. Las palabras llegaban demasiado tarde, sonaban demasiado vacías. Me levanté, me serví un vaso de agua y me acerqué a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Mi tablero de inspiración estaba fijado cerca. Dubái, Tailandia, la startup de Pablo y Hugo. Mi mente estaba allí ahora, no en su carta, no en el pasado. Volví a pensar en la fiesta. Esa sonrisa de suficiencia cuando me entregó la bolsa. ¿No era su intención? Mentira. Cada momento fue intencionado. Quería hacer alarde de su nueva vida con Garrido delante de todos. Y ahora que él se había ido y su carrera se tambaleaba, ella buscaba a tientas la red de seguridad que yo siempre había sido. Yo ya no era ese hombre. A la mañana siguiente corrí mi ruta habitual. El aire era fresco y cortante. Los 10 kilómetros se convirtieron en 11. Mis piernas se sentían más fuertes, mi mente clara. No pensé en la carta. Pensé en el seminario de la semana siguiente, en la charla de Dubái, en el lanzamiento de la aplicación con Pablo y Hugo. Volví, me duché, me vestí y fui a trabajar. Morales me detuvo en el pasillo, sonriendo. «Estás que ardes», chaval dijo. «Sigue así». Asentí, sentí el peso. No el de ella, ya no. El mío propio. La carta se quedó en el cajón, un fantasma con el que no necesitaba luchar. Podía echarme de menos todo lo que quisiera. Yo ya había terminado de echarla de menos a ella. Una noche, después de un largo día de trabajo, estaba sentado en mi escritorio con una cerveza en la mano, escuchando los sonidos de la ciudad, y empecé a escribir. No fue algo planeado. Simplemente cogí un cuaderno y dejé que mis pensamientos fluyeran. Al principio, era caótico y crudo. Todo sobre la fiesta, la camiseta, las 157 llamadas perdidas. Escribí sobre cómo me sentí allí de pie, humillado, mientras la sala se reía y ella sonreía. Escribí sobre marcharme, recuperar la pulsera, conducir y alejarme. No era para nadie más. Era solo para mí, una forma de sacarlo de mi cabeza y plasmarlo en el papel. Pero cuanto más escribía, más se transformaba en otra cosa. Ya no era solo sobre ella o sobre nosotros. Era sobre lo que vino después. Las carreras matutinas, la reconstrucción de mi vida, el decirle no al hombre que solía ser, el que esperaba la aprobación de ella. Llené páginas noche tras noche, y las palabras se acumulaban como ladrillos que construía a mi alrededor. Una tarde, después de correr, lo transcribí todo a mi portátil. Se sentía diferente en la pantalla, más limpio, más nítido. No sé por qué, pero pulsé publicar en un blog anónimo, solo la historia de un hombre sin nombre. Lo titulé 157 llamadas perdidas, no porque quisiera que ella lo viera, sino porque encajaba. Y me olvidé de él. Una semana después, revisé el sitio. Había docenas de comentarios. «Esta es la historia de mi vida», decía uno. «He conectado con cada palabra», decía otro. Personas que no conocía, en lugares en los que nunca había estado, lo estaban leyendo, se estaban identificando. Me quedé sentado, mirando la pantalla, con el corazón acelerado. Ya no era solo mi historia, era la suya también. Seguí escribiendo. Una nueva entrada a cada pocos días. Sobre cómo empecé a correr para sentirme vivo de nuevo. Sobre cómo el trabajo se convirtió en mi salvavidas. Sobre cómo dejé de preocuparme por lo que ella pensaba. El blog creció. Cientos de visitas se convirtieron en miles. Empezaron a llegar correos electrónicos. La gente me daba las gracias, me hacía preguntas. «¿Cómo lo superaste?», preguntaba uno. «¿Qué haces cuando te sientes perdido?», escribía otro. Les respondí, no como un experto, sino como yo mismo, como un tipo que había estado allí y que estaba encontrando el camino, paso a paso. No se trataba de que ella se desmoronara,
ni de mi venganza. Se trataba de elegirme a mí mismo, de despertarme cada día y construir algo nuevo. Una mañana tomando un café con Marcos se lo conté. Es como un blog, dije, encogiéndome de hombros como si no fuera nada. A la gente le gusta. Él enarcó una ceja y sonrió. Así que ahora eres escritor, ¿eh? Triunfando. Me reí. No, solo soy un tipo con un portátil. Pero era más que eso. La semana siguiente, una mujer me paró en una cafetería del centro. ¿Eres el de las 157 llamadas? Preguntó, con los ojos muy abiertos. Me quedé helado, con la taza a medio camino de la boca. Supongo. Ella sonrió. He leído tus escritos. Me ayudaron a superar una ruptura. Gracias. No supe qué decir. Solo asentí y murmuré que me alegraba de haber ayudado. Ella se fue y yo me quedé sentado, aturdido. Ahora era real. Ya no eran solo palabras en una pantalla. La gente me estaba encontrando, reconociéndome. El blog se convirtió en un movimiento. Creé una newsletter, luego una página en redes sociales. 157 llamadas perdidas se convirtió en un fenómeno. Los lectores lo llamaron así, lo compartieron, lo hicieron suyo. Empezaron a contactarme empresas, pidiéndome que diera charlas o escribiera para ellos. Acepté algunos trabajos pequeños al principio, un taller local sobre reconstrucción después de la traición. 50 personas se presentaron, escucharon mis palabras y aplaudieron cuando terminé. Luego vinieron cosas más grandes, mesas redondas, podcasts, artículos para revistas. Ya no era anónimo. Puse mi nombre y lo hice mío. Pablo y Hugo se unieron. Tío, tienes que convertir esto en una marca, dijo Pablo una noche en la tasca, con su portátil abierto mostrando las últimas cifras de su aplicación. Camisetas. Algo mejor que divorcio. Me reí, pero él hablaba en serio. Empezamos a barajar ideas y me encantó. No por el dinero, sino por el significado. Renacer, dije finalmente. Esa es la palabra. Asintieron, y una semana después, tenía un prototipo. Una camiseta negra con una simple palabra en blanco. Renacer. No se trataba de ella. Se trataba de mí. Se trataba de todas las personas que leían el blog y encontraban su propio camino de vuelta. El movimiento crecía, y yo con él. Ya no era el hombre que se marchó. Era el hombre que siguió adelante. Una noche, mientras una lluvia torrencial azotaba la ciudad, llamaron a la puerta de mi apartamento. Estaba afinando una guitarra, un viejo instrumento que había dejado acumulando polvo durante años y que acababa de volver a coger. El sonido fue agudo y persistente. 3 golpes rápidos que atravesaron el ruido de la lluvia contra las ventanas. Dejé la guitarra a un lado. Un nudo se formó en mi estómago, aunque no sabía por qué. Caminé hacia la puerta y la abrí. Allí estaba ella, empapada, sin paraguas ni abrigo, el pelo pegado a la cara, el rímel corrido por sus mejillas. Por un segundo, no la reconocí. No era la mujer pulcra que yo conocía, la que me sonrió con suficiencia bajo las luces de la fiesta. Parecía pequeña y frágil, como si la lluvia hubiera borrado todo lo que solía ser. ¿Puedo pasar?, preguntó, casi en un susurro. No dije nada al principio, solo me hice a un lado y la dejé entrar. Goteó agua en el suelo, creando un pequeño charco junto al sofá, pero no me importó. Cerré la puerta y me quedé frente a ella, con los brazos cruzados, esperando. No se sentó. Se abrazó a sí misma, como si tuviera frío. Te echo de menos, dijo finalmente, mirándome directamente a los ojos. Éramos felices. No me moví ni parpadeé. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y húmedas, pero no me golpearon como antes. No, mi voz era firme. Yo era feliz. Tú tenías suerte. Ella retrocedió como si le hubiera dado una bofetada, y entonces las lágrimas brotaron, silenciosas al principio, luego más fuertes, sus hombros sacudiéndose. La he cagado, sollozó. Lo sé. La fiesta, Garrido, todo. Fui una idiota. No quería perderte. La observé. Esta mujer a la que había amado durante años, llorando en mi salón. Y esperé sentir algo. Rabia, compasión, cualquier cosa. Pero no llegó nada. Ya lo había sentido todo. El dolor, la traición, la lenta combustión de darme cuenta de que para ella yo era invisible. Había hecho mi duelo meses antes, en mis carreras matutinas, paso a paso, en cada página que escribía en mi blog. Ella siguió hablando. Pensé que podía hacerlo sin ti. El trabajo, el podcast, todo. Ahora todo se ha ido. Garrido se fue. Me estoy ahogando. Y te necesito. Ahí estaba otra vez. Necesitar. Me necesitaba ahora que su mundo se desmoronaba. Ahora que el foco que me había robado parpadeaba. Me acerqué más, no para consolarla,
sino para asegurarme de que me oyera. Tú no me necesitabas cuando me entregaste esa camiseta, dije. No me necesitabas cuando le diste las gracias a él en lugar de a mí. No tienes derecho a necesitarme ahora. Su rostro se descompuso. Se dejó caer en el sofá, cubriéndose los ojos con las manos. Yo no me senté. Me quedé de pie mirándola desde arriba, y lo vi todo. La fiesta, las llamadas, la carta que envió. Este era su último recurso, su último intento de atraerme de nuevo. Pero yo ya no era ese hombre. Lo siento, susurró, una y otra vez, como si eso pudiera cambiar algo. No dije nada más. ¿Qué más había que decir? Ella tomó sus decisiones esa noche, y yo tomé las mías cuando me marché. La lluvia seguía cayendo afuera, un ruido constante que llenaba el silencio entre nosotros. Después de un rato, se levantó, secándose la cara con la manga de la camisa. Me voy, dijo, su voz apenas audible. Asentí. Abrí la puerta y la vi salir de nuevo a la tormenta. No miró atrás. Simplemente desapareció en la oscuridad. La lluvia se la tragó. Cerré la puerta y eché el cerrojo, y me quedé allí un momento, escuchando el silencio. Se había acabado, de verdad. No el divorcio, no los papeles, sino esa parte de mí que se preguntaba si alguna vez volvería. Había vuelto, y no había importado. Más tarde esa noche llamé a Marcos. Estaba libre. Así que cogí mi guitarra y fui a su casa. Para entonces, la lluvia se había convertido en una llovizna, y las calles estaban resbaladizas y brillantes bajo las farolas. Terminamos en su azotea, con la ciudad extendida bajo nosotros, el aire húmedo y fresco en nuestra piel. Toqué algunos acordes y él marcaba el ritmo en la barandilla. No hablamos de ella. No era necesario. La música llenaba el espacio, cruda y sencilla, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No del tipo ruidoso, sino del tipo tranquilo y constante que se asienta en tus huesos. Ella se había ido, y yo seguía aquí. Estaba de pie entre bastidores en Milán. El murmullo de la multitud se filtraba a través de la gruesa cortina. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón latía un poco más rápido de lo normal. Había pasado exactamente un año desde esa noche. La fiesta, la camiseta, el momento en que me marché y recuperé mi vida. Ahora, estaba aquí, al otro lado del mundo, en un elegante centro de conferencias, a punto de dar el discurso principal ante una sala abarrotada. Reconstruirse tras la traición, lo habían llamado, y mi nombre estaba en negrita en el programa. Me ajusté la corbata, me arreglé la chaqueta y respiré hondo. El director de escena me hizo un gesto con la cabeza. Salí a la luz. El aplauso me golpeó como una ola. Cientos de rostros me miraban expectantes. Caminé hacia el micrófono, el sonido de mis zapatos resonando en mis oídos, y por un instante lo vi todo de nuevo. La azotea, su sonrisa de suficiencia, la camiseta de divorcio en mis manos, y sonreí. Una vez pagué una fiesta de cumpleaños en la que me regalaron una camiseta que decía divorcio, dije, mi voz clara y fuerte. La multitud soltó una risa suave, pero no me detuve. 5 minutos después recuperé el regalo que yo había hecho, y con él toda mi vida. Se quedaron en silencio, inclinándose hacia adelante. Continué. Les hablé de las 157 llamadas perdidas, de cómo me marché esa noche y nunca miré atrás. Les hablé de correr al amanecer, de las noches de trabajo, del blog que se convirtió en un movimiento. No mencioné su nombre. No era necesario. Esto ya no era sobre ella. Era sobre mí. Sobre cada persona en esa sala que se había roto y se había vuelto a levantar. Les conté cómo firmé los papeles del divorcio con la abogada Vega, cómo me volqué en la startup de Pablo y Hugo, cómo toqué la guitarra bajo la lluvia en la azotea de Marcos. La traición no te destruye, dije mirando a la multitud. Es una puerta, y tú decides si la cruzas. Las palabras fluyeron, fáciles y verdaderas. Cuando terminé, el aplauso fue un trueno, largo y sostenido, que resonó por todo el auditorio. Di un paso atrás, con el pecho henchido, no de dolor, sino de otra cosa, de orgullo, del peso de saber que lo había conseguido. Entre bastidores, la gente me rodeó. Los organizadores, otros asistentes, un hombre con un micrófono de podcast pidiendo una breve entrevista. Dije que sí a él y a algunos más, estrechando manos, sonriendo, sintiendo la energía. Más tarde, sentado en mi habitación de hotel, con el horizonte de Milán brillando fuera, saqué mi teléfono. Repasé los comentarios del blog. Había nuevos, de gente que había estado en la audiencia ese día. Has cambiado mi vida, decía uno. Voy a cruzar esa puerta, decía otro. Dejé el teléfono y me recliné. La quietud se instaló. Hace un año, yo era el hombre que pagaba por todo la tarta, las flores, sus sueños y se marchaba solo con una camiseta y un ego herido. Ahora, estaba aquí,
dando una charla en Milán, con Dubái ya en mi haber y más invitaciones acumulándose. La aplicación de Pablo y Hugo se había lanzado el mes anterior. Llevé una camiseta de Renacer a su fiesta de lanzamiento, y sonreí mientras brindaban por mí. Marcos me había enviado un mensaje esa mañana. Feliz aniversario, leyenda. No me sentía como una leyenda, simplemente me sentía como yo, más fuerte, pero todavía el mismo tipo al que le gusta el café demasiado amargo y las carreras demasiado largas. La pulsera seguía en el cajón de mi escritorio en casa, junto a su carta, pero no la había mirado en meses. Ya no importaba, ella tampoco. Había oído a través de Laura que se había mudado a otra ciudad, que estaba empezando de nuevo, pero no pedí detalles. Ese capítulo estaba cerrado. Me levanté, me serví un vaso de agua y me acerqué a la ventana. La ciudad se extendía bajo mis pies. El horizonte era vasto, interminable, y pensé en lo que vendría después. Más charlas, quizás un libro, ayudar a Pablo y Hugo a hacer crecer su negocio. El blog era ahora una marca, y 157 llamadas perdidas era un grito de guerra para la gente como yo, los que habían convertido el dolor en fuerza. Había respondido a una llamada esa noche, la que me hice a mí mismo mientras me marchaba. Nunca se trató de venganza. Se trataba de reinventarse, de elegir seguir adelante cuando el mundo esperaba que te derrumbaras. El sonido del aplauso del público todavía resonaba en mi cabeza, no por ella, ni por nosotros, por mí. Levanté mi vaso hacia el horizonte, un brindis silencioso por el hombre en el que me había convertido, y supe que nunca, jamás, dejaría de avanzar.